Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Hablemos de la acusación constitucional que ayer fue rechazada, ni siquiera se entró a los argumentos de fondo. La acusación constitucional contra el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. La verdad es que si esto fuera fútbol, sería por goleada. ¿Por qué? No solamente en este caso, porque en el acumulado resulta que se han presentado 5 acusaciones constitucionales, todas rechazadas. La oposición no gana ni una, ni siquiera una. Y yo diría que de todas las acusaciones constitucionales, posiblemente esta es la peor redactada, la peor hecha, la más mal pensada, la más... la Constitución hecha por personas que no tienen idea. Más allá de la responsabilidad de Montes, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de la acusación constitucional, una cosa distinta. Una acusación constitucional hecha por principiantes. Eso es lo que ocurrió acá. Una vergüenza, digámoslo desde ese punto de vista, y que le quita total seriedad no solamente a esta institución, sino que también a la Cámara de Diputados y principalmente a ¿quiénes? Al Partido Republicano. A ver, después de la derrota que tuvo el Partido Republicano, porque la tuvo en el plebiscito constitucional pasado, del 17 de diciembre, y después de lo que le está ocurriendo a José Antonio Kast, que evidentemente su liderazgo resultó horadado por esta derrota, viene esto, es su partido principalmente, no le vengan a echar la culpa solamente a militantes del Partido Social Cristiano, que es un partido pequeño, un partido que no tiene gran trascendencia, esa es la verdad, sino que el Partido Republicano. Y el Partido Republicano, un segundo traspié en muy poco tiempo y un traspié serio. Porque uno puede perder una acusación constitucional si no tiene mayoría, puede ser. Lo que no puede ser es hacer todo aquello que está en sus propias manos, que es hacer las cosas bien. Porque si le exige a otros hacer las cosas bien, bueno, primero hay que mirarse a sí mismo. La verdad es que es una vergüenza, digno de un muy, muy mal alumno de alguna facultad de Derecho de menor nivel. De hecho, la acusación constitucional ayer ni siquiera pasó la llamada cuestión previa, por lo tanto, no solamente no se llega a discutir el fondo, sino que incluso se da como no presentada. Si pudiéramos hablar como una suerte de papel de antecedentes del ministro, no figuraría, ¿no? Porque nunca se presentó. Esa es la condición en la que finalmente queda después de rechazarse la cuestión previa. Hubo varias declaraciones, algunas muy confusas en relación a que asumen que la acusación estuvo mal presentada, que tenía efectivamente mal citados artículos del Código Penal que no tenían nada que ver con la responsabilidad, eventual responsabilidad política del ministro, diciendo, pero ¿qué tiene que ver? Una cosa es que nos hayamos equivocado y otra es que el ministro no sea responsable. Bueno, tiene todo que ver, pues de qué se trata la acusación constitucional, y que ser preciso en lo que se quiera acusar para que el ministro eventualmente pueda enfrentar la acusación. Tanto así que ayer la defensa decía que había sido muy difícil para él, que es el abogado Pablo Ruiz Tagle, organizar la defensa, porque estamos hablando de una acusación que, esto es muy anecdótico y vergonzoso, pero es así, no tenía ni índice. Entonces no podía hacerlo, citar algún párrafo de la página X, qué sé yo, porque no tenía. Entonces había sido muy, muy complicado y la verdad es que es un bochorno completo. Yo diría que el abogado de Carlos Montes, Pablo Ruiz Tagle, en realidad fue irónico. Sí, claro. Pero... O sea, en el fondo está diciendo, es súper difícil, pero lo que está diciendo es que es muy fácil. Descartarla. Es tan malo todo esto que es súper fácil defenderse. O sea, fácil. Sí, está todo desordenado, pero eso es una ventaja. Sí, a ver, ¿qué es lo que es una acusación constitucional? Son varios capítulos, puede haber uno o varios, dependiendo de las vulneraciones, vulneración tras vulneración, una o varias, donde se exponen los hechos para después aplicar el derecho con las normas jurídicas que habrían sido vulneradas, violadas, y finalmente para llegar a una petición. ¿Cuál es la petición? Que se acoja y por lo tanto se destituya al ministro. En eso consiste una acusación constitucional. Y esa es la forma de redactarla. Para hacer esto hay que exponer los hechos en forma clara. En segundo lugar, el derecho y la conclusión lógica para los acusadores.
todo esto era una maraña de cosas, todo confuso, todo mal hecho. A ver, la verdad es que es increíble que haya parlamentarios de otros partidos que hayan puesto su firma ahí sin leerla. Yo creo que ni la leyeron, o si la leyeron, a ver, en los dos casos hay responsabilidad, pero es incomprensible, de verdad, al nivel que ha llegado algunos sectores, porque aquí yo diría que es ese sector, algunos sectores en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a revisar todo lo que pasó, las reacciones, lo que finalmente sucedió y lo que se espera en los días venideros. Digamos que el caso de las fundaciones es muy, muy complicado, sigue complicando al ministro Montes, que zafa finalmente de esta acusación, pero tiene una tarea muy grande. Daniela Ruiz-Tagle nos va a contar todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba finalmente por 79 votos a favor, 61 votos en contra y una abstención la llamada cuestión previa, que tiene por efecto dejar como no presentada la acusación constitucional que se presenta en contra, en este caso, del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. El oficialismo logró amarrar un apoyo cerrado, incorporando además al Partido de la Gente, Demócratas y Amarillos. Y pese a que fue un triunfo cómodo, igual se necesitaron conversaciones de último minuto. La oposición trató de mantener las recriminaciones públicas al mínimo, pero las acusaciones cruzadas por la calidad del texto, lo mismo que ustedes mencionaban, el sentido de oportunidad para presentarlo, la nula gestión para poder conseguir los votos al respecto, estuvieron presentes en las internas de las distintas bancadas. Carlos Montes habló 12 minutos en el podio del Pensador y en 3 líneas cuestionó el contenido de la acusación, reconoció que el ministerio tiene que modernizarse y definió la crisis habitacional como su principal compromiso. Levantó las manos a las cámaras que lo estaban apuntando y dijo que tenía la conciencia y las manos muy limpias. Nosotros vamos a seguir investigando para que los responsables queden claro cuáles fueron. Las responsabilidades penales ya están en su sede. Las responsabilidades políticas ya se ejercieron y en el caso mío la Cámara ya se pronunció. Quiero decirle a ustedes que tengo las manos y la conciencia muy limpia. El Ministerio de la Vivienda no es un ministerio corrupto. Adentro del ministerio hay mucha rabia y mucho dolor de que un grupo de inescrupulosos haya tomado los recursos del Estado para sus propios fines. Este ministerio tiene que modernizarse para controlar mejor los recursos públicos. Fue el 14 de noviembre cuando las diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, anunciaron esta acusación constitucional. Un mes después se sumó Chile Vamos y también el Partido Republicano. Estos últimos redactaron un segundo libelo acusatorio. Recordemos que estos se habían sumado a propósito de estos antecedentes que dejaban entrever que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, sí había entregado los antecedentes al ministro Carlos Montes a propósito de el caso Democracia Viva. Pablo Ruiz-Tagle, abogado defensor del ministro Montes, dijo en su hora y 3 minutos de alocución que el texto no estaba paginado, las citas estaban mal referenciadas y con normas que no tenían nada que ver con el juicio político. Una falta de cortesía a la corporación, indicó el abogado. Así es en donde aparecen entonces las acusaciones cruzadas. Fuentes de la radio aseguran que desde el Partido Republicano les reconocieron personalmente a Chile Vamos que ellos cometieron errores. Sin embargo, desde la tienda de José Antonio Kast también apuntan al escrito impulsado por el Partido Social Cristiano. Sara Concha lamentó que el juicio político se cortara en la cuestión previa, señalando que la forma le ganó al fondo. Extendimos el plazo de presentación justamente por la solicitud de algunos colegas a querer analizar el texto y finalmente se termina sumando Chile Vamos, Republicano, con elementos que se sumaron a estos 3 capítulos que ya teníamos redactados, que si bien es cierto venían con errores, yo no creo que haya sido intencional. Se desvía el foco nuevamente a la forma y no al fondo. El día en que Chile Vamos decidió acusar a Montes no fue fácil. Las bancadas grandes tuvieron duros debates en sus grupos de WhatsApp, lo estuvimos comentando. Es una pérdida de tiempo, le damos vida al gobierno, las acusaciones están desgastadas, fueron los contrapuntos. Un diputado de RN comentaba el jueves que hubiese preferido una interpelación parlamentaria.
No fue solo la redacción lo que generó tensiones. Francisco Undurraga, diputado de Evópoli y jefe de esa bancada, cuestionó a los republicanos por darle un triunfo innecesario al gobierno y mandó un mensaje a su sector. Para la próxima, cuenten los votos primero. La inoperancia de ciertos sectores por tratar de sacar ventajas pequeñas hacen efectivamente que hoy día veamos que una vez más se nota un triunfo del gobierno, a mi juicio bastante innecesario y promovido por republicanos. Lo primero que hay que hacer es ver si es que están los votos y se concurren con los apoyos. Si no están los votos y no se concurren con los apoyos, la verdad es que se hace innecesario. Consultando posturas, uno de los dos capítulos que aportó el Partido Republicano parecía ser el más problemático. Si acusaciones de homofobia derribaron el juicio político contra el ahora exministro de Educación Marco Antonio Ávila, en el caso de Montes fue la redacción del documento. Agustín Romero, jefe de la bancada del Partido Republicano, dijo con molestia que él no tenía problemas en asumir la responsabilidad por el texto que firmó. Si yo puse mi firma acá, asumo personalmente la responsabilidad de esto, no tengo ningún problema con hacerlo. Lo que sí quiero decir es que el foco no puede ser que haya puesto un artículo para poder decir que vamos a rechazar una acusación constitucional con un ministro negligente y torpe. Entonces, si alguien quiere decir que hay una responsabilidad en esto, bueno, yo firmé y por lo tanto me tengo que ser responsable de eso. Pero, por favor. El Partido Liberal fue asediado en las últimas horas de la acusación. Los diputados Vlado Milosevic y Luis Maya sostuvieron un intenso diálogo con el jefe de la bancada de los socialistas, el diputado Daniel Banucheri, y el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que también es socialista. Alinear a los 5 parlamentarios se volvió la misión principal del gobierno. Cuando los liberales anunciaron la libertad de acción para votar, vino una división interna. Hubo quienes argumentaron que no sabían cómo explicar a su electorado del norte del país el voto en contra de una acusación contra un ministro en un caso donde hay personas incluso en prisión. Lo que sacaron al limpio fueron gestos. Básicamente ser más tomados en cuenta, negando de paso que se haya negociado un cupo ministerial tras haber perdido el Ministerio de Obras Públicas en marzo. Luis Maya reconoció esquivamente que más allá del voto en defensa de Montes, ellos sí piensan que el presidente Gabriel Boric debió evaluar antes la permanencia del ex senador socialista en el gobierno. Era una acusación constitucional que no tenía fundamento, ni técnicamente, ni políticamente. Yo creo que esas decisiones las tiene que tomar el presidente de la República. Nosotros como diputados no podemos pautear al presidente, pero en algún momento nosotros, en conversaciones anteriores, habíamos indicado que él tenía que evaluarlo. En la oposición, la diputada Sofía Cid, Andrés Celis, Daniel Lilayú, Johannes Kaiser y Gaspar Rivas estuvieron ausentes. José Miguel Castro y Juan Manuel Fuenzalida no votaron pese a que estaban presentes en el Congreso Nacional. Un dato que estuvo muy presente durante la jornada de ayer fue la notoria ausencia de Catalina Pérez. Ella es diputada, está suspendida de Revolución Democrática precisamente por estar involucrada, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con el caso Democracia Viva, que está incluso en investigación judicial. Ella estuvo presente en el Congreso Nacional, pero finalmente no votó y, de acuerdo a su entorno, todavía no hay una explicación que se pueda entregar de por qué finalmente ella no emitió su voto durante la jornada de ayer. En el oficialismo, Matías Ramírez, que es del Partido Comunista, y Maite Orsini de Revolución Democrática no estuvieron. El gobierno no los necesitó. Esta acusación se cayó antes siquiera de escuchar sus argumentos. Caterín Tomás. A ver, algunas cosas. ¿Por qué Catalina Pérez se retiró? Entiendo que de su entorno no dijeron nada. O sea, se les preguntó. Recordemos que ya está suspendida en su militancia a Revolución Democrática, así que no responde en estos instantes a su partido, teóricamente, aunque sigue siendo militante, pero suspendida. Entonces, pero su entorno nadie dijo por qué se retiró de la sala, qué pasó. Y es raro, porque o votaba, tendría que haber votado, eso es lo primero. Lo segundo es que la acusación fue rechazada por una enorme cantidad de votos, o sea, con votos de sobra. Esto no estuvo ni peleado, no fue una victoria por cabeza, por centímetro, ni mucho menos. Esto fue amplio y por lo tanto fue una victoria muy, muy tranquila para el gobierno y para Carlos Montes. Lo tercero
es que a mí me parece que la única duda era el Partido Liberal, que está muy molesto con el gobierno y que solo a última hora Carlos Montes decían que miraba duramente a los parlamentarios del Partido Liberal, intensamente a los parlamentarios del Partido Liberal para ver cómo iban a votar, pero finalmente se le acercaron a última hora para decirle que iban a estar con él. Ojo con lo que está pasando con el Partido Liberal y el gobierno, donde se sienten absolutamente menoscabados. Y finalmente yo diría que lo único que hay son recriminaciones de la derecha por todo lo que ha pasado acá, pero son recriminaciones absolutamente torpes. Yo escuché a uno de los parlamentarios, a Agustín Romero, que es el jefe de la bancada del Partido Republicano, decir, bueno, mira, pero si son unos artículos, que lo importante es el fondo. No, por ningún motivo. No. En cualquier pruebita, en una facultad de Derecho medianamente respetable, lo tiran, o sea, sacan nota roja. No. Yo no sé qué le pasa a ese señor, el jefe de la bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, para tomar tan livianamente su responsabilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que una acusación constitucional tiene consecuencias muy graves para la persona que es acusada, si es que es aprobada, y por lo tanto tiene que ser esto impecable. Y entonces la verdad es que la derecha, me parece que la derecha de ahora en adelante va a pasar un montón de tiempo antes que presenten alguna acusación constitucional, a menos que pase algo gravísimo y sea muy evidente, ¿no? O sea, quedaron, digámoslo así, vacunados, inoculados, ¿no? Exactamente, de hecho, esta acusación constitucional no se quería ingresar en su momento. La redacción da cuenta de la falta de cariño que le pusieron a este proceso. Ustedes lo decían, no tenía índice el nivel acusatorio. Incluso varios parlamentarios que quizás se puede decir tienen más peso dentro de la Cámara de Diputados, decidieron no firmar esta acusación constitucional y dejar que aquellos parlamentarios que estaban en su primera etapa legislativa, ¿no es cierto?, pasaran a firmar este texto acusatorio y solamente concurrir con sus votos. Es decir, se podría decir que hasta vergüenza le daba a alguno firmar esta acusación constitucional. Va a pasar harto tiempo, Tomás, Katy, para que se ingrese una nueva acusación constitucional, como tú lo dices, a menos de que pase algo muy terrible, muy relevante, como para que se pueda avanzar al menos al Senado, porque acá se habla de que este sector político, la oposición, ha ingresado ya 5 acusaciones constitucionales y se ha señalado que quien ahora es oficialismo, ¿no es cierto?, quien ahora es gobierno, también ingresó muchas acusaciones constitucionales en su momento. Ahora, hay una diferencia, que en su momento estas acusaciones, al menos o algunas de ellas, sí pasaban al Senado, o al menos dejaban de manera bastante apretada al gobierno de entonces, ¿no es cierto? Pero en este caso ni siquiera una acusación constitucional ha sido aprobada en su procedencia en la Cámara de Diputados, es la primera etapa. Bueno, de hecho está el caso emblemático de Andrés Chadwi, que regularmente aparece además en la palestra como una suerte además de cobrar esas deudas, ¿no? Ahora, quería ir precisamente al tema de la lectura oficialista, porque obviamente una derrota de la oposición es, aunque sea de carambola, digámoslo así, una victoria de parte del Ejecutivo. Y acá me gustaría poner el punto de que efectivamente las otras 4 acusaciones constitucionales anteriores no resultaron, los ministros siguieron en su cargo, pero al tiempo después se les pidió la renuncia. De todas formas, esos 4 personeros de gobierno ahora son ex ministros y ministras, porque estaba la ministra Marcela Ríos en su ministro, la ex ministra Isquia Siches, estaba Giorgio Jackson y Marco Antonio Ávila. ¿Cuál es la evaluación que hace el oficialismo respecto de la victoria del día de ayer y lo que eventualmente pueda pasar ahora con el ministro Montes? Sí, ahora, el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer emitió una publicación en su cuenta de X señalando: voy a seguir trabajando con el ministro Montes, le he encomendado continuar con el desafío de avanzar hacia la construcción de viviendas, ¿no es cierto?, del déficit habitacional. Es lo que dice el presidente de la República ahora, y efectivamente el ministro Montes va a seguir en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Si es que llegase a salir, al menos no va a ser por una presión de la oposición, que era lo que también le preocupaba al Ejecutivo en medio de este caso, ¿no es cierto?, el caso Convenios. Ahora va a depender del tema judicial, va netamente a ligarse a ello en caso de que aparezca algún antecedente que no se pueda
me ayudan con la palabra porque se me fue, que no se pueda contraargumentar, ¿no es cierto? Porque es demasiado evidente, sí. Pero lo cierto es que acá el presidente de la República, Gabriel Boric, mantiene a Montes en el cargo. Ahora, desde el punto de vista oficialista, Katy y Tomás, hay quienes concuerdan en que Montes tiene que salir del cargo, de que incluso debió haber salido hace mucho antes, ¿no es cierto? Y lo decían los parlamentarios del Partido Liberal, que si bien están molestos con el gobierno por la salida del ahora exministro de Obras Públicas, que los dejaron sin cartera, de todas formas hay una resistencia a la permanencia de Carlos Montes. Lo decía ayer, por ejemplo, el diputado radical Alexis Sepúlveda. Él tiene responsabilidad política. Que no esté de acuerdo con los argumentos de la acusación es otra cosa, pero el ministro Montes tiene responsabilidad política, señalaba el diputado. Radical, oficialista. Oye, mira, es evidente que tiene responsabilidad. O sea, a ver, si no fue un caso, fueron un montón de casos en un montón de regiones entregando plata a los amigos a destajo. Aunque él ha insistido en dejarlo ahí, ¿no? En acotarlo y decir que es solo democracia viva, pero no, está claro que ha pasado en otros. No es así, entonces, no, mira, claro que tiene responsabilidad, eso es obvio. Si es su ministerio, no es otro ministerio, le entregando plata sin ningún control. O sea, recordemos que entregaban toda la plata sin avance de obra, sin garantía, eligiendo los adeos y a los amigos. Claro que tiene responsabilidad, porque si no, de ahora en adelante, nadie va a tener responsabilidad de nada. Eso es evidente. El problema es que la acusación constitucional era mala, pero es evidente que tiene responsabilidad y es evidente que el presidente Gabriel Boric, que fue un activo promotor de acusaciones constitucionales, y Carlos Montes fue un activo promotor y adherente de acusaciones constitucionales, son inconsecuentes en esto. Eso es obvio, porque ellos exigieron muchas veces responsabilidad política, pero la acusación era mala. Llamó la atención, ¿sabes qué? Para terminar, Tatiana Rojas. Tatiana Rojas envió un correo diciendo que iba a enviar antecedentes para el nivel acusatorio durante la investigación o de la comisión, durante la tramitación de esto en la comisión respectiva, y resulta que después no envió nada. ¿Hablaron con ella? ¿Le taparon la boca? ¿La amordazaron? ¿Le prometieron algo? ¿La amenazaron o simplemente la convencieron para que cambiara de opinión y no colaborara? ¿Qué pasó con Revolución Democrática, que está absolutamente involucrada en esto, para que a su militante Tatiana Rojas de repente ella cambiara de opinión y no colaborara en todo esto? Con antecedentes, esa es la única colaboración, que es lo que ella había ofrecido. ¿Se sabe algo de esto o no? No se sabe nada respecto a este tema. Sí existen naturalmente especulaciones, conversaciones, ¿no es cierto? Y la postura de Revolución Democrática en relación al Partido Socialista. Recordemos que son dos partidos que se han enfrentado en medio del caso Convenios, principalmente por la figura de Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, y Carlos Montes del Partido Socialista. Pero lo cierto es que sobre el punto, detalles no se sabe. Muchas gracias.